Bienvenidos a un nuevo episodio de Educa Tales, donde la educación y los valores cristianos se unen para transformar vidas. En cada episodio abordaremos temas relevantes para nuestra comunidad educativa, especialmente para los padres de familia, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la escuela y el hogar. Acompáñenos en este viaje de aprendizaje y crecimiento. Bienvenidos a su programa Educa Tales, historias que enseñan. Este es un programa auspiciado por las instituciones educativas Vida Abundante. Con ustedes, Mr. Ríos, especialista en educación, y quien les habla, Antonio Gale. Hemos estado en esta serie hemos estado hablando sobre la comunicación y la importancia que la comunicación tiene para todo ser humano. Y básicamente es, si usted comunica o se quiere comunicar, su apariencia física es importante. Recuerde, cómo usted va a entonar lo que está comunicando es importante. Y lo que viene después es el contenido. Pero imagínese, si usted no ha logrado verse adecuadamente, usted no ha logrado entonar adecuadamente, aunque traiga un contenido de oro, probablemente no se pueda aprovechar de la mejor manera. Pero vamos a seguir ahondando sobre el tema. Mr. Ríos, cuéntenos. Muy bien. En el último episodio estuvimos discutiendo con respecto a cómo Cristo fue asertivo al utilizar su cuerpo para comunicar, cómo Cristo fue asertivo para poder utilizar sus tonos de voz al momento de enseñar. Recordemos una estadística que planteamos hace 2 programas al inicio de esta serie. La estadística comprobable nos dice que el 100% del mensaje se va a clasificar de la siguiente manera. El éxito del mensaje. 55% tiene que ver con cómo la gente me ve cuando yo hablo. 38% tiene que ver con cómo la gente me escucha al momento de hablar. Y por último tenemos lo referente al 7% restante, que es el contenido como tal. Cristo Jesús nos modeló los 2 primeros elementos de forma bastante práctica y lo discutimos en la última oportunidad, pero quiero centrarme en este momento para arrancar este programa en lo que tiene que ver con los mensajes de Cristo. Pensemos en lo siguiente. El Señor Jesucristo vivió en un contexto muy diferente al que nosotros tenemos hoy. Número 1, Jesucristo vivió en una época en donde no había papel y lápiz, en donde no habían grabadoras, en donde no habían audios de WhatsApp, en donde no se podía grabar a una persona ni en audio ni en video. Jesucristo vivió en una época en donde mayormente la información se transmitía de manera oral de generación a generación. Segundo elemento, se cree por los especialistas que Jesucristo vive en una época donde el 80% de la población era analfabeta. No podían leer, no podían escribir. La educación era un elemento muy propio de personas de cierto nivel económico que podían acceder a formarse intelectualmente en una época donde lo que más importaba era lo que usted podía producir. Ahora, recapitulando, Cristo Jesús enseñó en ese contexto que podemos decir que educativamente era desfavorable. Pero Cristo utilizó ciertas formas de enseñar que han permitido que su enseñanza sea trascendente y que sea impactante. Jesucristo utilizaba lo que los especialistas llaman aforismos. Un aforismo es una verdad pequeñita, pero trascendente. Una verdad condensada, pero que es fácil de recordar, que es memorable. Ayúdeme a completar la frase, Antonio. Dad al César lo que es del César. Ahí está. Eso es un aforismo. Y aunque usted no sabe o tal vez no pueda recordar en qué parte de la Biblia está eso, en qué versículo, en qué capítulo, pero usted recuerda la frase. Sí. Y en la mayor parte de la humanidad, en la parte occidental, todos nosotros sabemos dar al César lo que es del César y entendemos la carga de significado que eso tiene. Jesucristo también utilizaba situaciones muy del contexto de la gente cuando hablaba. Jesucristo, por ejemplo, les dijo en el Sermón del Monte a su audiencia: miren las aves de los campos, no se preocupan, pero ellas tienen siempre alimento porque el Dios de ellas se preocupa de ellas. Eso comunicó algo de manera contextual a la gente que le escuchaba, que podían recordar cada vez que veían pájaros volar. Entonces, ¿qué quiero tratar de decir con esto? Nosotros queremos que nuestra audiencia aprenda a ser asertiva en sus comunicaciones. Padres, estudiantes, maestros, etcétera, etcétera. Y aquí está el detalle.
Si nosotros de verdad queremos ser trascendentes, debemos comunicar ideas pequeñas, claras y que sean fáciles de recordar. Si no lo hacemos, entonces nuestros hijos no van a recordar lo que le decimos. Por eso yo creo firmemente que sermonear a nuestros hijos no es asertivo. Porque nuestro hijo no se va a acordar del sermón completo. Se va a recordar de que usted estaba enojado, se va a recordar de que usted estaba molesto, pero sí su hijo va a ser más capaz de recordar una frase que le va a ayudar en los momentos en donde nosotros no lo estamos viendo a tomar decisiones. Es correcto y me gusta mucho, y retomando lo de Jesucristo, ¿verdad? Qué capacidad de comunicación. Cosas tan sencillas, dichas en un lenguaje tan sencillo, pero al mismo tiempo tan profundo, que pudo calar con toda la estructura social de su época, desde la base, que eran los pescadores, los labriegos, hasta llegar a los doctores de la ley, de la Torá, que seguían a Jesucristo, porque fueron muchos de ellos, y que quedaban asombrados de todo su mensaje. Pero mira, aquí viene lo interesante, el mismo asombro que tenía un doctor en teología, lo tenía la base, el pescador, que no tenía ninguna formación. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que era un lenguaje o una manera de comunicar, una comunicación universal, comprensible para A y Z, comprensible en todos los estratos de la sociedad. Ese es un gran reto, poder lograr eso, y no digamos ya como usted lo puso con nuestros hijos, cómo lograr ser tan asertivos que podamos decir algo tan memorable en ellos que les sirva como una herramienta de vida incluso cuando nosotros no estemos con ellos, pues. Correcto. Llevemos lo que usted acaba de plantear al ejemplo bíblico. El Señor Jesucristo una vez va caminando por la orilla del mar y están Pedro y Andrés en una barca. Y el Señor les dice, síganme, yo los haré pescadores de hombres. 2 pescadores escuchando ese mensaje. Y la respuesta que nos dice la Biblia fue que dejaron sus redes e inmediatamente le siguieron. Una frase memorable, trascendente en un momento particular. Estaban pescando y el Señor le dice, háganse conmigo pescadores de hombres. Segundo escenario, Cristo está en la noche. Juan 3, llega Nicodemo. Nicodemo era el maestro de la ley, no era uno de los maestros de la ley. El singular en el uso bíblico implica que él era el principal maestro de la ley. Y Nicodemo le dice, ¿cómo yo puedo alcanzar el reino de los cielos? Y la respuesta de Jesús fue, tienes que nacer de nuevo. Evidentemente, Nicodemo, como era un hombre de letras, él sabía que el Señor estaba usando una metáfora. Pero a partir de esa expresión, tienes que nacer de nuevo, se construye todo un argumento que nosotros lo tenemos registrado en la Biblia que impactó trascendentemente en la vida de Nicodemo, que se cree que probablemente él terminó entregando su vida por fe en el Señor Jesucristo. Entonces, frases memorables, puntos claros que nuestros hijos puedan recordar. Ese creo que es el elemento a destacar aquí. Y ese contraste me encanta, porque si las personas que conocen la cultura judía saben que un judío dedicado a la Torá, al estudio de la palabra, es una persona comprometida día y noche. Sí. Tienen un lenguaje exquisito, saben expresarse, estudian retórica, son personas, lo que quiero decir yo, altamente estudiados, y hablar no de un estudioso, sino del estudioso sobre los estudiosos, como era Nicodemo, y que con algo tan simple podamos crear una base y una línea teológica que hasta nuestros días continúa aplicando. Correcto. Entonces, en el aula, a un estudiante, yo creo firmemente que un discurso no le va a servir. Mi esposa me molesta porque ella dice que yo me acuerdo de cosas que son muy innecesarias de mi juventud, de mi niñez y mi adolescencia. Y yo creo que en parte tiene razón. Pero hay de esas cosas que yo aprovecho de esa información extra, y es recordar momentos muy particulares de ciertas conversaciones que tuve con la gente. Y yo recuerdo haber hablado con maestros que fueron frases cortas y pequeñas las que de verdad me impactaron. Recuerdo frases de mi madre, de mis papás, muy particulares, para bien o para mal, que me impactaron. Por ejemplo, ¿cuánto le impacta a un hijo que un papá le diga, me decepcionaste? Esa sola expresión, me decepcionaste,
conlleva una enorme carga emocional, para bien o para mal, en la vida de una persona. Eso nos dice que no es la extensión de lo que estoy diciendo lo que va a cambiar a una persona, sino la precisión de lo que yo quiero compartir y comunicar. Y ahí también volvemos a la base de esta serie, la asertividad. O sea, cómo una sola palabra puede ser más punzante que un discurso. Una Totalmente. sola palabra. Me decepcionaste, decepción. Solo esa palabra puede destruir el autoestima, puede destruir tantas cosas de nuestros hijos, ¿verdad? Y que tenemos que tener ese cuidado, mister. No digamos ya un maestro, porque yo me imagino un maestro que habla en términos similares a un alumno lo puede marcar de por vida. Correcto. Así como lo puede inspirar también. Correcto. Entonces, ¿cuánta gente, tal vez es una experiencia personal que nosotros podemos compartir, nos marcó que nuestros padres nos dijeran, puchica, me hiciste sentirme orgulloso? Qué orgulloso, Sí, lo contrario. qué orgulloso estoy de vos. Qué orgulloso me hace sentir. Eso a uno le hincha de alegría, de gozo, porque volvemos al punto, son palabras precisas en el contexto preciso con un impacto trascendente en la vida. Y continuamos con esta serie de comunicación asertiva. Tenemos que ser claros que siempre en la comunicación, y quiero repetirlo porque este es un programa educativo, recuerde usted que hay 3 elementos claves, que es la apariencia física, cómo usted se va a presentar a su auditorio, la entonación, la forma en que usted se va a dirigir a ellos. Usted ya logró eso, ya tiene más del 80, casi el 90% logrado de su discurso, y después el contenido. Pero si nosotros no somos claros en hacer estas 2 primeras fases, no estamos siendo asertivos, porque la asertividad no es solamente la verbalización, es el contexto para verbalizar. Entonces seamos asertivos en nuestra comunicación y lograremos grandes cosas. Bueno, por ahora nos vamos a una pausa, ya regresamos. ¿Quieres estar al tanto de todo lo que ocurre en las instituciones educativas Vida Abundante? Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas nuestras actividades, eventos y las últimas novedades de nuestra comunidad educativa. Es la mejor manera de mantenerte conectado con la educación de tus hijos y con la misión que compartimos. Visítanos en Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube. Te esperamos. En las instituciones educativas Vida Abundante, creemos que la educación de calidad debe ser accesible para todos. A través de nuestro programa de becas Horizontes Dilatados, estamos transformando vidas al ofrecer una educación bilingüe de excelencia, centrada en valores cristianos a niños y jóvenes de escasos recursos en el occidente del país. Este es nuestro compromiso con el futuro de Honduras. Únete a nosotros en esta noble causa y sé parte del cambio que nuestra nación necesita. Estamos de regreso en su programa Educatels, historias que enseñan. Les recuerdo, esta es una iniciativa de las instituciones educativas Vida Abundante. Antes de irnos a la pausa, estábamos hablando sobre la asertividad de la comunicación, de los retos que tenemos como seres humanos para poder comunicar correctamente nuestro mensaje. Mr. Ríos. Muy bien, y vamos a centrarnos, para poder cerrar este bloque, en lo relacionado a la comunicación enfrentando los prejuicios. Dijimos que toda persona que se relaciona tiene que entender que las interacciones pueden ser pasivas, agresivas o asertivas. Y nosotros lo que hemos estado haciendo en este programa es motivar a las personas a que busquen intencionalmente ser asertivos. Ahora, ¿qué hacer cuando tenemos a una persona que está en una situación de pasividad, o qué hacer con una persona que está en una situación contra nosotros que resulta agresiva? Yo creo firmemente que el modelo de vida de persona es Cristo Jesús, y vamos a tomarlo a Él como ejemplo en algunas interacciones muy puntuales. Partamos de qué es un prejuicio. Un prejuicio es una idea preconcebida que yo puedo tener con otra persona. Y todos nosotros, toda persona tiene prejuicios. Por ejemplo, usted, Antonio, y yo hemos compartido edificio al momento de trabajar, pero no es hasta hace muy poco que hemos interactuado. Ahora, usted tenía un prejuicio de mí y yo tenía un prejuicio de usted. Eso es algo sumamente natural, y ese prejuicio no se modifica hasta que existe una interacción verdadera. Y esto es muy importante porque a veces los maestros podemos tener prejuicios en contra de los padres,
por la cara que tienen, por la forma en que caminan. Y de igual manera los padres pueden tener prejuicios de los maestros porque tal vez sus gestos no son los más amigables y uno puede decir, no, fulano es tal que enojado o Miss fulana qué mala que es, y tal vez no hemos tenido esa interacción profunda que nos permita romper los prejuicios. Ahora bien, Cristo Jesús nos enseña a través de algunos momentos en su vida cómo hacer esto, cómo romper los prejuicios. Yo quiero que nos centremos en el primer escenario. Dice la Biblia en uno de los evangelios que en una ocasión Cristo está enseñando en una casa. Y es una casa que está llena, es una casa que no cabe ni un alma. Y de repente, en medio de la enseñanza, dice la Biblia que el techo se rompe y se abre y unos hombres bajan a un paralítico del techo. Ahora, pensemos en esa escena, y usted como comunicador lo sabe, eso probablemente, Antonio, desarrolló un silencio sepulcral. ¿Qué está pasando? Porque hay silencios incómodos cuando hay situaciones que se salen de lo que estamos acostumbrados, de lo que es natural para nosotros. Yo no espero que en esta cabina alguien venga y rompe el techo y baje a alguien. O sea, es algo que yo no espero de ninguna manera. Y aquí están estos amigos, rompen el techo y bajan a un paralítico y lo llevan hasta la misma presencia de Cristo, hasta que lo ponen delante de Cristo. Ahora, hagamos un ejercicio de empatía y pensemos en qué cosas se le pasaron por la cabeza a ese muchacho paralítico. Yo creo que ese muchacho tenía vergüenza. Ese hombre había vivido con el prejuicio de ser un paralítico toda su vida. En una época donde las personas eran valiosas en la medida en aquello que podían hacer con sus manos. En esa época no habían políticas para la no discriminación de discapacitados, entonces este hombre era menospreciado por la sociedad. Y este hombre está ahí frente a la vista de todos, frente a los prejuicios de todos, lleno de vergüenza. Pero yo creo que también en el corazón de esa persona había enojo. La Biblia no lo dice, esto es una interpretación muy propia, pero yo creo que los amigos hasta lo llevaron obligado a ese sitio. Tal vez él dijo cuando iba cerca en la camilla de la casa, no está lleno, mejor vengamos otro día, lo buscamos después. Pero yo creo que los amigos tal vez ese ímpetu lo demostraron subiéndose al techo y rompiendo el techo para bajarlo, porque ellos estaban convencidos que el único que le podía ayudar era Cristo. Y también ese hombre tenía también el miedo de ser rechazado por Cristo. Entonces, imaginémonos la escena, este hombre está enfrente viendo a una multitud que le está observando, viendo a sus amigos en el techo y viendo a ese Cristo a quien se le había dicho a él que podía ayudarle. ¿Y qué tenemos ahí? A un Cristo que lo primero que le dice es, ten ánimo, hijo, ten ánimo. Ahora, a veces nosotros, cuando vemos personas pasivas, en lugar de ayudarles, les hundimos más. En lugar de intentar sacarlos de ese pozo de vergüenza, de temor, les hundimos más. Vamos a poner un ejemplo muy interesante. Todo niño tiene una etapa de madurez que le lleva a tener pena a interactuar con adultos, porque él se siente inmaduramente incapaz. Entonces yo creo que a usted le pasó en algún momento que usted le dijo a uno de sus hijos, fulanito, dígale algo a fulano, que me espere, que no se vaya. Y esa sola orden para su hijo puede ser como, no hombre, ¿cómo yo voy a ir a decirle a un adulto que me espere? Y su niño se bloquea. Y a veces la reacción de los padres es, este cipote pasmado, cipote que no entiende, no puede ni decir eso. Y ahí nuestros hijos están en una situación de pasividad que tiene que ver más con su inmadurez social y nosotros les terminamos hundiendo. Pero el punto aquí de Cristo es que Él le dio palabras de afirmación a este hombre, que lo primero que le dijo, no te preocupes, no pasa nada, ten ánimo. Y esto probablemente creó un impacto tan grande en ese muchacho que vio en Cristo no alguien de quien debía huir, sino alguien seguro con quien podía compartir. Ese es un ejemplo sumamente importante e interesante. No, y impresionante porque yo cuando usted estaba hablando sobre la imagen de bajar a este muchacho y todo, se pueden venir
mucho más conjeturas, más presión para él. Imagínense, rompieron el techo de una casa ajena. ¿Quién la va a pagar? ¡Qué barbaridad! Ajá, la gente tal vez estaba en el éxtasis del mensaje que está dando el nazareno y tiene que interrumpirlo porque a alguien se le ocurre romper el techo para bajar a este muchacho, que es menospreciado ya. De por sí ya cae mal. Y todavía rompen el techo para bajarlo. Imagínense a los bromistas diciendo, Sí, ¿y quién va a pagar esto? sí. Y señalándole al dueño de la casa lo que le estaban haciendo. Y lo que nos faltaba, estamos en lo mejor y bajan a este. Todo eso lo escuchó él. Claro. Él está consciente de todo eso, más el miedo de ir por los aires. Y que todo eso era improvisado, porque a veces nos imaginamos o vemos en las películas que debió ser una camilla bien estructurada, como un andamio bien ordenadito, pero no, eso era algo improvisado. Tal vez no había simetría cuando este muchacho venía bajando, sí, pero lo hizo. Y lo interesante está, y lo que yo quiero destacar es que el Señor rompe el prejuicio y el Señor decide ser asertivo en sus palabras, sabiendo que lo que más necesitaba su hijo era aquí una afirmación. Era una afirmación. Correcto. De que no iba a ser rechazado. Correcto, y que no iba a ser rechazado por él. Entonces, aquí viene la comunicación asertiva. Esta persona que está dando este discurso, que cumple los 3 elementos que hemos hablado, que lo voy a volver a decir, que estaba correctamente vestido, que era alguien aceptado físicamente. Segundo lugar, que su entonación era perfecta y con un contenido bárbaro. Toma el control de la situación y frente a todo mundo le dice, ten ánimo. Eso, una comunicación tan asertiva para ese muchacho como para los demás. Porque está diciendo, ok, me interrumpió, no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? O sea, una sola palabra puede crear tanto positivismo alrededor, tanto para la gente con los prejuicios como para el afectado. Y esto sumamente es trascendental, definitivamente, las palabras de afirmación por lo que realmente importan. Vamos a un escenario escolar. Usted como padre de familia llega a recoger notas y veamos cómo naturalmente vamos en línea opuesta a lo que el Señor nos modeló. Y nuestro hijo tiene de 10 clases, en 9 100, pero en una tiene 85. Naturalmente, ¿qué hacemos los padres? ¿Y qué pasó aquí? Y señalamos el error. Y ahí, sin darnos cuenta, le estamos comunicando a nuestros hijos que para nosotros como padres, nuestra atención no está en lo que es exitoso, sino en los errores. Y sin darnos cuenta, estamos poniendo sobre nuestros hijos una enorme carga de prejuicios de cuál es la forma de demostrarnos amor hacia nosotros. Entonces un hijo dice, bueno, yo solo puedo demostrarle amor a mis padres si saco 100 en todas las clases, porque si yo fallo en una, eso les molesta. Entonces, lo que el Señor nos está modelando es que ante una situación como esta, nuestro foco no debe estar en lo negativo, sino en lo positivo. Hijo, perfecto, lo hiciste bien, estoy orgulloso, ten ánimo. Y vamos con palabras de afirmación que van a terminar trascendiendo de forma positiva en la vida de nuestros hijos. Imagínese usted también si se va al otro extremo desde el punto de vista del alumno. Puede ser que este mismo alumno diga, ok, la única manera en que puedo llamar la atención de mis padres es haciéndolo mal. Uh-huh. O sea, porque es la única manera, pues, de sacar, no venganza, pero sí sacarse tantos problemas puede ser el reflejo de la nota. Claro, claro. Entonces, lo que queremos aquí mostrar es que el Señor Jesucristo era asertivo en sus palabras, rompía prejuicios. Y no sé si tengo tiempo para poder comentar una cosita más de Cristo. Siguiente escenario. El Señor Jesucristo con un leproso. Los leprosos eran los menospreciados de la sociedad. No podían vivir dentro de las ciudades. Tenían que vivir fuera. La lepra que se menciona en la Biblia no era la misma lepra moderna. Era una lepra distinta que hacía que la piel se hiciera blanca, que hubiese mal olor y que podía infectar a los demás. Entonces un leproso, de manera muy interesante, cuando entraba a una ciudad a hacer algo, él debía ir gritando, leproso, leproso, para que todo el mundo le abriera espacio y que él pudiese llegar. El punto aquí que quiero resaltar es que en una ocasión Cristo está enseñando, Lucas 5, y vienen un grupo de leprosos, y viene uno en particular y se le arrodilla delante y le pide una cosa, si quieres puedes limpiarme. Ahora, pensemos en esto. Este hombre sabía que él estaba rompiendo muchos esquemas sociales. Él estaba
acercándose a un maestro, hablándole directamente y acercándosele de manera física más allá de lo apropiado. Se estaba arrodillando de él y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Y la respuesta de Cristo fue, quiero, sé limpio, pero además de eso, le extendió la mano y le tocó, dice la Biblia. El Señor rompe prejuicios para poder darle esa afirmación necesaria que el hijo necesitaba, que ese hombre necesitaba para ese momento particular. Eso implica que la comunicación es un asunto que requiere sacrificio, intencionalidad para poder ser verdaderamente asertiva. Y mire qué precisión la del maestro acá, ¿verdad? Que le dice quiero, sé limpio, y en la comunicación no verbal lo toca. Correcto. ¿Cuántos prejuicios rompió ahí? Y ese es un mensaje porque está frente a cientos de personas que tal vez están tapándose la boca, señalando, viendo, horrorizados, y él rompe de dos formas, verbalmente y no verbal. Esto es lo importante. Entonces yo creo que en toda esta serie que hemos tenido de la comunicación, esta es la importancia que queremos dejar en ustedes, especialmente que este es un programa diseñado y dirigido a padres de familia. Cómo una palabra puede marcar positivamente o negativamente a sus hijos. Tenemos que ser asertivos, tenemos que respirar profundo, tenemos que construir alrededor de nuestros hijos esa seguridad para que puedan confrontar los retos de este mundo que no son fáciles. Bueno, esto fue todo en esta serie que hemos tenido de comunicación. Recuerden, nuestro programa Educatels, historias que enseñan. Esta es una iniciativa de las instituciones educativas Vida Abundante, a nombre de Esdras Ríos, el especialista en educación que muy gustosamente nos acompaña, y quien les habla, Antonio Gale. Nos despedimos, les bendecimos y pendientes para la siguiente serie que vamos a desarrollar. Hasta la próxima. ¿Quieres estar al tanto de todo lo que ocurre en las instituciones educativas Vida Abundante? Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas nuestras actividades, eventos y las últimas novedades de nuestra comunidad educativa. Es la mejor manera de mantenerte conectado con la educación de tus hijos y con la misión que compartimos. Visítanos en Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube. Te esperamos. En las instituciones educativas Vida Abundante, creemos en la formación de ciudadanos cristianos comprometidos que estén preparados para influir positivamente en la sociedad. Ofrecemos una educación bilingüe de excelencia, centrada en valores cristianos y en el desarrollo integral de cada estudiante. Porque en Vida Abundante cada niño es único y valioso. Únete a nosotros y sé parte de esta misión transformadora. Gracias por acompañarnos en este episodio de Educatels. Esperamos que la información y las reflexiones compartidas hoy les hayan sido de gran ayuda. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web en www.vidaabundante.edu.hn para estar al tanto de todas nuestras actividades y novedades. Queremos escuchar sus comentarios y sugerencias. Hasta la próxima y que Dios les bendiga.